El punto de quiebre para muchos cristianos no es la doctrina, el punto de quiebre para muchos cristianos no es una vida de oración, el punto de quiebre para muchos cristianos no es la falta de fe, el punto de quiebre para muchos cristianos no es el conocimiento bíblico incluso, que ahora escasea mucho, pero aún así el punto de quiebre es el carácter, el temperamento. Y la razón fundamental de ello es que desafortunadamente es común que las personas no asocian lo que pasa en su interior, hablo del temperamento, la persona que vive adentro de mí, no la que los demás ven. La que los demás ven sonríe, la que los demás ven siempre dice que le va bien, la que los demás ven parece que todo lo tiene resuelto, la que los demás ven lo consideran muy espiritual, una persona que ora muy bonito, etcétera. Pero la que vive adentro de mí es la persona que vive los conflictos, las luchas, la persona que verdaderamente soy, es la persona que se postra delante de Dios y clama por misericordia, por perdón, por reconciliación, por paz espiritual, por su propio pecado, por su propia miseria, por su propia necesidad. En ese nivel de lucha es en donde Dios está tratando con nosotros y ese terreno se llama carácter. Estamos trabajando en ese territorio. ¿Cómo se forma el carácter en la persona? Bueno, no vamos a abundar demasiado en esto. El carácter es, de alguna manera, el terreno en donde Dios trata con nosotros. La razón por la que Dios está interesado en tratar conmigo interiormente, particularmente, es porque esa es la persona real que yo soy. Y hay 4 características que debemos señalar. El carácter es el centro de expresión de la voluntad y de la identidad de la persona. Quien realmente eres, lo muestras en el carácter. En una ocasión estábamos jugando juegos después de una actividad en la iglesia y estaban los adolescentes y algunos chicos púberes, estamos hablando de niños de entre 10, 11, 12 años y estábamos jugando muy divertidos allí. A mí me había tocado dirigir los juegos, yo era el pastor de la congregación y dirigiendo los juegos dijimos, vamos a poner una penalidad como se suele hacer en algunos juegos, vamos a castigar al que pierda en este juego. De pronto uno de los chicos fue el que quedó al final y fue el que fue castigado. Cuando llegó la hora de castigarlo, el niño mostró su verdadero carácter, indomable. El pastor le dijo, ven para acá, vamos a jugar. Se violentó, aventó las cosas y se fue de allí dejando a todos así. El hijo del hermano. Hermanos, el carácter es el centro de expresión de la voluntad real y de la identidad. ¿Quieres ver quién es verdaderamente el hermano? Tócalo en un punto en donde duela y te va a decir dentro de la congregación, sal hermano, vamos a vernos ahí afuera tú y yo. Ay, 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 cuando llegamos a ese punto. El carácter es el centro de mando del comportamiento. Desde allí se dicta el rumbo que voy a tomar, qué voy a hacer, lo que no voy a hacer, lo que prefiero, lo que no prefiero, cuáles son mis elecciones, cuáles son mis opciones, etcétera. Y estos 2 puntos finales son los que quiero enfatizar. En tercer lugar, el carácter es el mecanismo de respuesta inmediata, así, ipso facto, que se muestra en circunstancias inesperadas. En circunstancias adversas, lo que tú vas a mostrar es el carácter, así de determinante. De pronto los hermanos están clavando allí en una pared en el templo y alguien se sube y dice, yo lo hago, préstame acá, y comienza a clavar y se le cae un clavo, pásame otro clavo, se le cae otro clavo, pásame otro clavo, es que no son clavos de concreto, y se le cae el tercer clavo, y dice, bueno, con una, quieren clavos para concreto. Y todos los hermanos se quedan mirando y dicen, gloria a Dios, aleluya, a su nombre. Dices tú, ay Señor, si así reacciona el hermano con un clavo, ¿cómo reaccionará con la pimienta? Entonces, ahí está, es el botón de emergencia de la respuesta inmediata en las circunstancias inesperadas y adversas. Y en cuarto lugar, el carácter es la expresión directa, la mayor evidencia de cómo influye en ti, cómo influencia en tu persona, cómo impacta en tu vida el trato de Dios. Estos 2 asuntitos, hermanos, anótenlos por ahí en su memoria.
¿Cómo reaccionas en las circunstancias inesperadas y adversas? Por favor, mientras están oyendo esto, no vayan a voltear a ver fijamente a nadie, se vaya a sentir aludido, hermano. Y en segundo lugar, ¿cómo impacta esto el trato de Dios en tu vida? Ahora déjenme decirles algo que es muy penoso y lamentable. Estamos orgullosos de la debilidad, hermanos. Desafortunadamente vivimos en la ley del más fuerte contra la ley del más débil. Nuestro carácter y nuestro temperamento son un reflejo de la imagen de Dios originalmente creada cuando el hombre fue hecho a imagen de Dios en el Edén. Sin embargo, sucede que con nosotros lo que pasó en la caída de nuestros primeros padres deterioró radicalmente nuestra condición. Así que ahora ya no somos puramente la imagen de Dios, sino que somos un reflejo o un resultado de la influencia de múltiples factores que nos impactan, entre ellos la genética, la herencia, el entorno familiar, el entorno social, cultural, la fe, la espiritualidad de la persona, pero también las relaciones con las que la persona convive. La circunstancia más grave respecto de esto es la deficiencia del carácter. Cuando una persona ha desarrollado una certidumbre que lo hace desempeñarse con fluidez en un esquema de comportamiento violento, agresivo, explosivo, altamente determinante, dominante, va dejando muertos y malheridos en el camino, hermanos. Tal vez tú te identificas con lo que llaman carácter fuerte. No voy a pedir que nadie levante el dedito para decir yo, pero tal vez aquí hay algunos sentaditos, no mire a nadie, que podrían identificarse como carácter fuerte. Déjame decirte que el carácter que llaman fuerte no es fuerte, es un carácter que refleja falta de dominio propio, es un carácter débil, es un carácter que no tiene control. Y por lo tanto, cada vez que la persona no logra, no consigue lo que se ha propuesto, va a explotar, va a estallar y va a arder Roma, va a arder Troya y se va a acabar el mundo y todo el mundo se va a ir huyendo, va a desaparecer del universo todo el mundo porque ya tu papá ya se puso de malas y quítense de ahí. Esa es una historia muy común en muchas familias, hermanos, desafortunadamente. Pero hay algo más, es un dato que también vale la pena mencionar. Es todo lo contrario. Por el contrario, el carácter que es evasivo se desempeña con altos niveles de inoperancia, inatingencia. Es procrastinador. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre deja para después las cosas. Toda la vida las cosas están pendientes, pendientes, pendientes. No te acuerdes en este momento de lo que tu esposa te dijo que tiene 3 meses que te está pidiendo que hagas y no has hecho. Hay un clavo, un foco, una válvula del fregadero, el céspol del lavamanos, la palanca del inodoro, no sé qué cosa, no estoy adivinando nada, hermano, pero seguramente en tu casa te han estado pidiendo que hagas algo y tú lo dejas, eres tibio, evasivo, careces de certidumbre alguna, no comunicas determinación, no determinas rumbo, siempre tienes a los demás en una constante incertidumbre porque te niegas a asumir la responsabilidad de decidir las cosas. Papá, entonces ¿me vas a dar permiso? No sé, hablen con su mamá. Pero papá, es que mi mamá me dijo que no, a mí no me digan nada, ya saben. Es con ella, no conmigo. Pero mi mamá me dijo que tú tienes que decidir si nos vas a dar dinero. ¿Para qué quieren dinero? Ya tu mamá le di dinero, arréglense con ella, a mí no me digan nada. Esto, hermanos, finalmente en las personas, bien sea el carácter explosivo, dominante que tiene a todo el mundo contra la pared, o bien sea el carácter evasivo que elude los problemas, que evita la fatiga, cualquiera de los dos extremos, va a ir provocando impotencia, amargura, heridas en las personas que están a nuestro alrededor y las personas se van a sentir profundamente frustradas, abandonadas, decepcionadas. En estas circunstancias parece mentira, pero aquí, hermanos, ¿quién tiene más opciones de sobrevivir? ¿Quién creen ustedes? ¿El tibio evasivo o el explosivo dominante?
Tienen razón, en estas circunstancias el dominante es quien comunica mayor certidumbre y determinación. Es la razón por la cual a veces las chicas en las iglesias no se casan con el mejor partido. Se casan con el que tuvo el coraje de proponerles, aunque sea un aborrecible, odioso patán, terminan casadas con ese. Desafortunadamente. No era el que ellas querían, pero pues es el único que se animó, el único que le dijo, el único que comunicó la certidumbre. ¿Y qué les queda? Por favor, terminando eso, no vayas a ir a preguntarle a tu esposa si fue por eso que se decidió por ti. No cometas ese error. Más vale que lo dejes a un discernimiento espiritual más adelante, cuando ya estés próximo a llegar a la presencia de Dios, o esperes a que estés en la presencia de Dios para saberlo. No conviene que lo sepas ahorita. Así que en esas circunstancias el dominante es quien comunica certidumbre, determinación. Por ello lo tendemos a hacer el privilegiado, al que se muestra más fuerte y en consecuencia el que consigue que todos vivamos bajo su régimen, que es un régimen de la ley del más fuerte. Así que aquí te doy una advertencia, un proverbio callejero. Si tú tienes contigo viviendo a un perro que no tiene entrenamiento y es bravo y ya ha amenazado con morder a alguien, hermano, lo mejor que puedes hacer es ponle un bozal, cómprale una correa, y si aún así todavía sale ladrando sobre todos, hasta sobre ti cuando le vas a dar de comer, lo mejor que puedes hacer, si lo quieres conservar, es vacúnalo para que si muerde no haya problema. En serio, Dios trata con el carácter violento o con el carácter tibio. Dios hace de personas así instrumentos de bendición conforme a su propósito. Quiero comunicar esperanza para ustedes. El apóstol Pablo no era, miren lo que les estoy diciendo, hermanos, el apóstol Pablo no era una perita en dulce. La fama que el apóstol Pablo tenía era de un hombre duro, de un hombre radical. Pero hay cosas que el apóstol Pablo dice con tanto amor, con tanta compasión, con tanta consideración, que uno tiene que reconocer en lo que lee que Dios estaba tratando con este hombre y que transformó su corazón. Todos tenemos la idea de que el único amoroso que había en el grupo era Juan, el que se recostaba en el hombro de Jesús y que era su más entrañable discípulo. Es verdad. Los demás eran piezas de colección, hermanos. Acuérdense de Pedro, era el hermano, era una mecha corta. Así se prendía, con una facilidad. Insisto, no miren a nadie ahorita, hermanos. Ese apóstol Pablo, que no era una perita en dulce, es el que exclama con esta misma determinación: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo que nos sucede a los hombres, hermanos, y nos sucede sin que nos demos cuenta, es que de pronto nos volvemos hoscos, nos volvemos ásperos. Nos mostramos hostiles, nos mostramos enojados, irritables, agresivos. Y los que tienen la tendencia a ser evasivos, que no dan chispa aparentemente, que eluden los problemas, lo que hacen es retraerse, aislarse, ensimismarse. Y al actuar de esta manera revelamos nuestra incapacidad para resolver situaciones y circunstancias que nos están abrumando y provocan frustración en nosotros. Esto nos está aplastando, Les voy a dar un ejemplo de algo que comúnmente a los hombres nos pone de malas. Algo que a los hombres nos pone de malas comúnmente es no tener dinero. ¿Qué problema? Tu bolsillo está vacío, tu cuenta está vacía, se acerca el día de pagar las cuentas,
estás consciente de que tienes que abonar algo y tu cuota mínima no se completa, tienes para el día de hoy y a lo mejor ya no ni siquiera completas para el día de hoy y estás de malas y maltratas a las personas que están alrededor de ti. ¿Te ha pasado eso? ¿Has leído esa telenovela? ¿La has visto? No tener dinero pone de malas a los hombres. Las mujeres no saben por qué. Hermanos, en el consejo pastoral, una de las cosas comunes que están sucediendo, con frecuencia pasan, es que las esposas se quejan del mal carácter de los esposos. Pensaríamos que la queja es porque el marido y ella tienen problemas, porque no se llevan bien, porque... No. Sucede que la razón primordial de que esté pasando eso es que él se muestra irritable, intolerante, está hosco, está áspero, no reacciona de manera amable, no reacciona, no es el mismo de siempre y nadie se da cuenta, ni siquiera el propio varón se da cuenta de que está atravesando por un proceso de depresión, de frustración, o tiene miedo y no fue preparado, nadie le enseñó a reconocer eso. Los hombres no lloran, les dijeron de niños. Por lo tanto, se va a aguantar y se va a tragar su tristeza, su miedo, su ansiedad, y se va a aguantar hasta el último cuando ya no tenga para dónde agarrar. Y hermanos, esa es una realidad. Aún siendo cristianos, nos pasa esto. Yo, como pastor, les puedo decir, esta es una constante en el ministerio. Nos toca vivirlo. Amados, somos todos y cada uno de nosotros sometidos a procesos de moldeado que vienen de parte de Dios y debemos entenderlos como procesos que vienen de Dios. Como creyentes en Jesucristo debemos saber que Dios nos va a hacer pasar por esto, nos va a involucrar en trayectos profundamente dolorosos. Cuando ustedes leen Lamentaciones capítulo 3, casi todos recordamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad, pero cuando leemos eso, ya estamos en el versículo 22, versículo 23, ¿qué pasó con todo lo que dice antes? Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3 responsabiliza a Dios de procesos complicados y dolorosos a los que el profeta fue sometido. Dice, me ha azotado contra el suelo. Ya no oye mis oraciones. Qué terrible, qué situación tan tremenda. Procesos difíciles a los que Dios puede someternos. Pero esos procesos harán del carácter de esa persona el instrumento idóneo en la mano de Dios. Así que cuando te toque vivir esto, dale gracias a Dios y pídele que sostenga tu vida. Aférrate al Señor. Asume que fuiste llevado allí para bendición y que mientras estés atravesando por eso, Dios te sostendrá, porque Dios es fiel. Ahora, quiero hablarles un poquito de las heridas emocionales. Yo les decía hace un momento que algo que a los hombres los deprime, los entristece, los enfurruña, los mete en un patrón de comportamiento de hostilidad, de evasividad, el hombre se evade de la realidad, es que no tenga dinero. Pero no solo eso, son muchas cosas más las que influyen. Hermanos, somos el resultado del trato que nosotros recibimos a través de las personas que tenían la responsabilidad de cuidar de nosotros, de criarnos, de educarnos, de formarnos. Quienes tenían custodia sobre nosotros debieron comunicarnos certidumbre afectiva suficiente para sobrevivir ante la adversidad. Muchas veces las personas que estaban a cargo de nosotros, las personas a quienes Dios puso a nuestra custodia para nuestra protección, para nuestra provisión, para nuestro bienestar, no lograron comunicarnos la certidumbre necesaria. Y nosotros transitamos por la vida con un déficit de certidumbre. Ahora, no quiero que tú digas en este momento, ya lo sabía, mi mamá tiene la culpa, mi abuelita tiene la... No se trata de responsabilizar a los demás.
En este momento, el énfasis de lo que estoy compartiendo con ustedes es que tú y yo tomemos responsabilidad en nosotros mismos y no le echemos la culpa a la abuelita de nuestra mamá. Hoy es tiempo de que tú y yo enfrentemos esta realidad. No es un problema que la bisabuela se va a levantar de la tumba a venir a resolver para darme una terapia de cómo devolverme certidumbre afectiva. No. Yo tengo que arreglar esto en la presencia de Dios, porque esto es la fuente de muchas heridas que yo estoy viviendo y que yo estoy comunicando a la siguiente generación que depende de mí. Entonces esto es serio. Ahora déjenme explicarles qué es una herida emocional. Son sentimientos, emociones no resueltos que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas, que marcan nuestros patrones de comportamiento. Son conductas recurrentes, movidas por resortes emocionales que están dentro de nosotros, pero que son cabos sueltos como cables de alta tensión que están cargados, pero están chicoteando en medio de la tempestad y que pueden matar a cualquiera que se acerque por allí. Así que están llevándonos a relacionarnos de una manera destructiva, de una manera tóxica. Nos están llevando a lastimar a otros, nos están llevando a perder el equilibrio, nos están llevando a perder el dominio propio, están estorbando en nuestra comunión con Dios, están siendo tropiezo en nuestras decisiones, nos están empujando a tomar decisiones torpemente. Hermanos, relacionarnos desde nuestras heridas y tomar decisiones desde nuestras heridas nos lleva a buscar sustituir a Dios por otras cosas que jamás nos van a llenar y sí continuarán hiriéndonos más. ¿De dónde nacen las heridas emocionales? Básicamente nacen de dos orígenes fundamentales. El primero de ellos es el rechazo. El rechazo es un mensaje agresivo, un mensaje hostil, un mensaje de odio. El rechazo te dice, no te amo, no me importas, no me busques, no cuentes conmigo. Así de radical. Eso es el rechazo. Yo te voy a mostrar un signo que te va a ilustrar lo que significa el rechazo. Cuando tú veas la seña que te voy a hacer, te vas a dar cuenta desde cuándo tú reconoces lo que es el rechazo. Estás en cuarto año de primaria y otro compañerito te hace así. Así que tú sabes que cuando llegue el recreo o cuando sea la hora de la salida te espera algo. Y tú decides si lo vas a enfrentar o mejor le das la vuelta. Pero es posible que tú creciste en un entorno en el cual recibiste rechazo. Esto sucede en familias. Hay un pariente que te odia, que te muestra rechazo. Hay alguien cercano a ti que te dice que no te ama, que no le importas. Hay alguien que se está haciendo cargo de certificarte que no te le acerques. Eso es el rechazo. Ahora, vamos a hablar de la segunda causa, el origen número 2 de las heridas emocionales. Es el abandono. El abandono no es exactamente igual al rechazo porque no es hostil y agresivo de la misma manera. Es suave, es blando. El abandono te dice, te amo, pero no puedo estar contigo. Te amo, pero no me busques. Te amo, pero si me necesitas, no cuentes conmigo. Y te voy a ilustrar una escena que tú viviste que te va a recordar lo que significa el abandono. Estás en preprimaria. Es preescolar todavía. Y ya se terminaron las clases. Es la hora de que todo el mundo se vaya a su casa y los niños comienzan a ir y van llamando a los niños para que salgan. Y todos los niños se van yendo y tú te vas quedando al final. Terminan de irse todos los niños y se comienzan a ir las maestras, se van despidiendo, recogen sus cosas, salen por la puerta y tu maestra es la última que sale porque tú no te has ido. Y cuando se va te dice, bueno, ¿y tú, chiquito? ¿Qué vamos a hacer contigo? Ya te dejaron aquí, ¿eh? Pero se despide y se va.
y dentro de ti hay una congoja que va creciendo y un sentimiento y tú te estás negando a llorar, no te quieres rendir, pero tú estás sintiendo que quien tenía que venir por ti no vino. Y la persona que hace la limpieza saca la escoba y comienza a barrer y te dice, bueno, ¿y tú qué? ¿No me vas a ayudar? Te voy a traer una escoba para que me ayudes. Ya te dejaron aquí, aquí te vas a quedar a vivir conmigo, ya te voy a acomodar ahí donde duerme el perro. Y tú te sientes todavía más humillado, más lastimado. Esa es la sensación del abandono. Quise usar estos dos ejemplos. El de los niños de primaria, el compañerito que te ofrece los puños. Y el del niño de preprimaria al que le dicen que lo van a poner a barrer porque su mamá no lo vino a recoger. Y allá media hora, 40 minutos después, llega alguien corriendo. ¡Ay, mijito, discúlpame, perdóname, papito! Y te abraza y te besa. ¡Ay, papacito, es que se me olvidó y tu mamá me dijo que yo viniera por ti! Pero ahorita te llevo a McDonald's, ahorita te llevo... Tú no quieres saber nada de eso. Tú solamente querías que vinieran por ti, como vinieron por todos los demás niños. Pero usé estos dos ejemplos porque nuestras heridas nos acompañan desde que somos niños y estamos creciendo. Ahora bien, no es disculpa estar herido emocionalmente para no tener una relación con Dios que marque nuestra vida de tal manera que seamos poderosamente transformados en el yo interior. La salvación en Cristo Jesús, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es el paso determinante que nos hace nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que creemos en la poderosa obra de salvación de Jesucristo, pero la sanidad viene como consecuencia de ello. La sanidad y la restauración son parte de nuestro seguimiento de Cristo. Como consecuencia de haber rendido tu vida a Jesucristo, comienzas a caminar con Él y Él comienza a tratar con la persona herida que está adentro de ti. Esto es lo que hablan los hombres en la privacidad con Dios. Estas son las cosas que los hombres que temen a Dios y que creen en Jesucristo hacen cuando derraman su corazón delante de Dios. Hablan de lo que les duele íntimamente, hablan de lo que les duele desde la niñez, de lo que les humilla, de lo que les avergüenza, de lo que les pesa, de la carga emocional rota de un corazón herido que todavía necesita el trato de Dios. De esto se trata, hermano. Así que nuestras heridas que nacieron de recuerdos dolorosos, de separación y de ruptura, de situaciones de exposición a la adversidad, a la tragedia, de experiencias traumáticas, de violencia cuando te golpearon, cuando te humillaron, cuando te menospreciaron, de circunstancias extremas, de carencia, de limitaciones, de pobreza, y falta de oportunidades. Hermanos, nuestra capacidad para relacionarnos sanamente y adecuadamente con los demás dependerá de la manera en que esto es tratado con Dios para sanidad. Así que nuestra sanidad está en la influencia que Dios ejerce sobre nuestra vida. Un signo de una relación tóxica comienza porque la persona va aislándose de Dios, va dejando a un lado los vínculos que son importantes en su vida y se deja influenciar por otros vínculos. Comienza a relacionarse de una manera que va a ser nociva y destructiva. Y lo hace desde sus heridas, porque piensa que eso le va a ayudar. Pero no hay manera de sanar cuando te refugias en relacionarte con personas que están igualmente dañadas o más que tú. Así que vamos a trabajar en la idea de cómo Dios trabaja, cómo Dios trata con nosotros. La palabra de Dios es muy clara.
Dios te conducirá a cobrar poco a poco conciencia del nivel de lesión que experimentas en tu ser interior. Dios, a través de su trato contigo en su palabra, te mostrará la manera en que estás lastimado y cómo estás lastimando a quienes están cerca de ti. Y cómo ellos necesitan de que tú sanes en la presencia de Dios y luego contribuyas a sanarlos a ellos. Porque ellos están esperando que tú les comuniques certidumbre. Tú eres la cabeza. Dios, por su Espíritu, también te hará responsable. Dios te guiará redarguyendo tu ser interior. Tu espíritu será redarguido por el Espíritu Santo y Él te hará responsable interiormente por la obra de su palabra, de tus propios fracasos y de tus propios errores. Las esposas se quejan diciendo: mi marido es cristiano, pastor. ¿Viera usted cómo ora en la congregación? ¿Viera usted cómo hasta voltea los ojos cuando está cantando las alabanzas? Pastor, pero no sabe pedir perdón. No doblega su soberbia, su altivez. Nunca jamás lo he oído que diga: oye, ¿sabes qué? Perdóname, te lastimé. Nunca. Ay, ay, ay. Dios se va a guiar, va a redarguir tu espíritu, tu corazón, por su palabra, y te va a llevar a reconocer y a tomar responsabilidad de tus fracasos, de tus errores, a llamarles por su nombre, y te conducirá el Señor a tomar las decisiones que sean necesarias, a fin de que eso marque un momento de transformación en tu vida, en tu manera de pensar, en tus patrones de comportamiento, en tu manera de relacionarte con tu esposa, con tus hijos, con las personas que están más cerca de ti, con tus hermanos, con tus padres. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sí, Pablo dice: yo no estoy entrenando. Yo no estoy haciendo entrenamiento de sombra como hacen los boxeadores. No, golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué devastadora verdad. Tus modelos de comportamiento, hermanos, serán un reflejo del trato con Dios. Tus decisiones serán un reflejo del trato con Dios. Tu manera de tratar a las personas que amas y están más cerca de ti serán un reflejo del trato con Dios. Dios estará haciendo evidente su trato en ti, llevándote a hacer los ajustes que le den a Él toda la gloria y toda la potestad sobre ti y sobre tu entorno familiar. Dios se quiere glorificar y quiere bendecir tu vida y bendecir a tu familia. Quiere que tú y tu familia sean bendecidos y privilegiados con un ambiente sano, con una atmósfera sana, con una manera sana de relacionarse, con restauración, con perdón, con reconciliación, con sanidad, que viene de Él. Esa es la escuela de Jesús. Esta es la escuela de la formación del carácter. Cuando leemos en la epístola de Santiago, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda
es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios quiere tratar con nosotros interiormente, poderosamente. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, se nos da una clara descripción de en dónde está la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual que se desarrolla dentro de nosotros, en donde la carne contiende contra el espíritu. Y somos llamados a no satisfacer los deseos de la carne, porque son contrarios a la pasión del espíritu, que es el anhelo por Dios. Ahora bien, quiero compartirles esperanza, hermanos. Yo sé que algunos ya se sienten suficientemente azotados en la espalda. Han sentido la vara severa en esta noche. No he visto a nadie desconectarse todavía, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aquí estamos todavía, seguimos completos. Quiero decirte algo, por favor, registra lo que voy a decir en este momento. Regístralo con mucho detenimiento. No se necesita ser un ángel o un querubín para honrar a Dios con nuestro temperamento y con nuestro carácter. Ahora te puedes voltear y decirle a tu esposa, ¿ya ves? No se necesita ser un arcángel para honrar a Dios con nuestro temperamento y nuestro carácter. Cuando la palabra de Dios habla de los frutos del Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo habla de la renovación de nuestro entendimiento en Romanos 12 y de no conformarnos a este siglo, de lo que está hablando es de nuestro carácter, hermanos. La parte interior de mí con la que Dios está tratando. Y cuando somos probados por el Señor, la parte de nosotros en la que se revela un espíritu redimido por Jesucristo, es mi carácter. Así es como somos el barro en las manos del alfarero. Así es como Dios está tratando con nosotros y está moldeándonos. Así que tú puedes decir, es que yo soy muy duro. No importa, Dios tiene las herramientas. Dios puede quebrantar aún a la roca más dura. Dios puede, si los hombres han pulido los diamantes, hermanos, ¿tú crees que Dios no va a poder contigo? Por eso a veces Dios tiene que usar tratamientos duros para unos, más que para otros. Así que cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo la historia de querubines y de arcángeles. La Biblia habla de ellos, pero habla más de hombres, de seres humanos comunes y corrientes. Habla de hombres violentos, de hombres temperamentales, de hombres agresivos, de hombres de carácter recio, de hombres que fueron duros, y Dios trató con ellos. Dios trató con ellos. ¿Tú crees que Pedro era una mansa paloma? Era un pescador, hermano. Era patrón de una organización de barcos de pesca. Tenía hombres trabajando bajo sus órdenes. ¿Te imaginas a Pedro subiéndose al bote y hablándoles a los pescadores? Amados hermanos, echemos las redes en el nombre del Señor. No, hermano, la verdad es que Pedro era un hombre recio. Hablaba con dureza. Era un buen patrón de bote. Gritaba con violencia. Daba órdenes. Así que no se trata de que tú vivas espantado y amedrentado y avergonzado porque tienes un carácter fuerte. Se trata de que tú y yo aprendamos cómo ese carácter fuerte puede también darle la gloria a Dios y bendecir a los que nos han dado bajo custodia. Así que mi temperamento y mi carácter, hermanos, es la materia prima con la que Dios está tratando cuando está haciendo
la vasija que Él quiere que yo sea. Mientras estoy en sus manos, soy arcilla fresca y Dios está moldeándome con sus propias manos. Aquí están las conclusiones con las cuales estamos trabajando en esta noche. Dios trata con la persona que soy en mi interior. Conclusión número 1. Dios trata con la persona que soy en mi interior y a través de su trato está interesado en hacer de mí la persona que Él quiere que yo sea. Así que la meta en mi vida no es ser como el pastor, no es ser como mi esposa quiere, no es ser como mi mamá me decía que yo fuera. La meta en mi vida es ser como Cristo, ser como Dios quiere que yo sea. Número 2, la diferencia entre la persona que soy y la persona que Dios quiere que yo sea es Cristo. Algunas personas creen que la diferencia entre la persona que ellos son y la persona que Dios quiere que sean es tener la colección completa del hermano Marcos Witt y la de Jesús Adrián Romero. Y se pasan todo el día oyendo eso, pensando que eso va a influir de alguna manera en su temperamento. Pero ¿saben qué pasa? Cuando están oyendo las alabanzas y sucede algo en la casa que los interrumpe, se voltean y le dicen, ¿qué no te puedes callar? Y todo el mundo dice, ¿está oyendo a Jesús Adrián Romero? Así que tú tienes que entender que la diferencia entre la persona que tú eres y la persona que Dios quiere que tú seas es Cristo. Él es el referente último. En tercer lugar, mi carácter es una materia prima en el trato con Dios. Su Espíritu obrará en mí para que pueda mostrar los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu Santo obrando en mi vida los que me identifican como un verdadero cristiano. Yo puedo ser una persona muy imperfecta y tener dones. Puedo ser una persona con muchos errores, con muchas deficiencias de carácter y tener muchos dones. Pero mientras yo estoy bajo el control del Espíritu Santo y estoy mostrando los frutos del Espíritu Santo, lo que se va a revelar es que soy una persona en proceso de ser transformada interiormente. Porque lo que da evidencia de que soy un hijo de Dios son los frutos. Así que, siendo materia prima de Dios, comenzarán a mostrarse en mí los frutos que el Espíritu Santo obrará en mi vida. En cuarto lugar, el principal propósito de Dios al trabajar en mi carácter, este es un punto muy importante. Es un punto muy importante, hermanos. Y necesito que lo escuchen con mucho detenimiento. El principal propósito de Dios al trabajar en mi carácter no es cambiarlo para que yo deje de ser una persona dura y me convierta en una persona blandita y suave. Lo más seguro es que seguiré siendo una persona dura. Lo seré hasta que yo me muera. Y siempre voy a tener la tentación de volver a hacerlo y cada vez más duro. A lo largo que voy madurando y envejeciendo, me podré hacer más agrio, más reacio, más amargado, más difícil, más complicado. Pero Dios no quiere cambiar eso. Lo que Dios quiere hacer es que ese carácter, mi carácter, esté bajo el control. Refleje que Jesucristo es el Señor de mi vida. Tu carácter estará allí. Lo adquiriste a lo largo de un largo proceso de tu vida. Fuiste influenciado de una manera muy dura, muy drástica. Te marcó. Es parte de tu identidad. Pero ten conciencia de que lo que Dios hará por la obra de su Espíritu Santo es guiarte a estar bajo el control de su Espíritu.
Tomarás responsabilidad de la manera en que reaccionas. Y vivirás bajo el señorío de Jesucristo. Así que el principal propósito de Dios al trabajar en tu carácter no es cambiarlo, porque el Señor no cambiará algo que Él hizo, sino que lo llevará a estar bajo el control del Espíritu Santo. Desarrollarás dominio propio. Siguiente, número 5. Mi carácter tal como es. Esto es muy importante, por favor. No quiero que ningún hombre, después de escuchar lo que ha escuchado la mayor parte de este tiempo, en esta noche, salga rápido a buscar una cuerda del tendedero y se cuelgue de un árbol en el patio de su casa. No es la idea. El propósito es que todos busquemos a Dios después de escuchar lo que hemos estado compartiendo. Mi carácter tal como es, bajo un correcto uso del dominio propio, bajo un correcto uso del dominio propio, y bajo la soberanía, el señorío de Jesucristo, mi carácter sirve al propósito de Dios. Mi carácter sirve al propósito de Dios, hermanos. Así que tomarás el siguiente clavo, aunque no sea clavo de concreto. Lo pondrás en la pared. Tomarás el martillo y dirás: Señor, ayúdame a meter este clavo. Glorifícate en este clavo, Señor. Que no se me doble, que no se me caiga como los otros 5, Señor. Que no me destripe yo un dedo, Padre. Ten misericordia de mí. Que esta prueba me ayude a mostrar que tú eres el Señor. Que yo estoy siendo moldeado por ti, porque tú eres Dios. Mi vida te pertenece a ti, Señor. No puedo creer que cuando yo bajé de clavar ese clavo, sentí paz en mi corazón y dije: bendito sea Dios. Ya aprendí a morderme la lengua y a no maldecir cuando algo me sale mal. Así que Dios está tratando con nosotros, está quebrantando dentro de mí lo que tiene que ser transformado por su Espíritu. Así que bajo un correcto uso del dominio propio, yo puedo servir a Dios con mi carácter. No importa que mi carácter muestre huecos de la personalidad, heridas profundas en mi alma. Dios está tratando con eso. Y finalmente, Él quiere usar mi carácter. Dios me preparó para hacerlo a través de procesos de crecimiento, de templado, de forjado, y lo hará poderosamente porque Él es el autor de la persona que yo soy, haciéndome a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Cuando leemos Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice: no que lo haya yo alcanzado, hermanos, ni que pretenda yo que ya estoy del otro lado. Recuerden que Filipenses capítulo 1 dice: el Señor cumplirá, terminará lo que empezó. No lo dejará a medias. Así que ten paz, hermano. Dios está obrando en tu vida. No le preguntes a tu esposa: ¿cómo voy? ¿Voy bien? No, trátalo con Dios. Ve a la intimidad en privado y dile al Señor: Señor, trata conmigo. Quebrántame. Enséñame. Instrúyeme. Ayúdame a ser dócil, a dejarme moldear por ti. Quita toda resistencia en mí, para que la obra de tu Espíritu Santo se refleje y pueda yo ser bendición a pesar de mi carácter, a pesar de mi temperamento, a pesar de mis reacciones, a pesar de mi manera de ser. Ayúdame, Señor.